Y ese poderoso Dios también se manifestó en la familia de Álvaro y de Giselle, que están con Paula Guillermina, así es, ¿no? Bien. Le damos un aplauso a Paula y Guillermina. Es hermoso desde niño poder venir y poder seguir al Señor y sobre todo poder ver y conocer ese poderoso Dios. El tema que les traigo es un tema conocido. Por ser conocido, no deja de ser importante en la vida de cada uno de nosotros. Yo no sé si, ya les dijo Ernesto que todo este escenario no es porque hablo yo, es porque ha sido el Congreso de Mujeres ayer. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pero lo importante es que nos orientemos en lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana en forma personal. A mí me sucede por lo menos que muchos domingos vengo, escucho palabra de Dios y cuando oramos le prometo cosas a Dios. Cosas que voy a hacer en la semana, cosas que voy a tratar de cambiar en mi vida. Y llega el próximo domingo y ¿qué pasa? No sucedieron esas cosas, no se cambiaron. ¿Puede ser o no? ¿O me sucede a mí nada más? Creo que a todos nos sucede. Entonces, me puse a pensar y sobre todas las cosas en la vida de un discípulo del Señor Jesús. No de Natanael, sino de Pedro. La vida del apóstol Pedro. La verdad que verlo a Pedro con ese impulso que tenía, con esa fuerza que tenía, y lo llegó a negar al Señor. Algo muy fuerte. Pero vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a ver, al final le dice, sígueme. A ver, sí, ahora sí, bien. Sígueme. La primera parte de la negación de Pedro está en 3 partes divididas y la primera parte sería así. Ahí está. Cuando vean que yo hago así, es que cambio de... Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran tigres. Está diciendo el Señor Jesús a sus discípulos. Estaba en un encuentro personal con ellos. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. O sea, acá un poquito le habla a Simón y le habla a sus discípulos. Señor, le respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Y el Señor lo mira, y me imagino con una cara de conocimiento y una cara de amor que Él conoce. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces me negarás que me conoces. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. En ese mismo capítulo más abajo, Pedro empieza a tratar de seguirlo al Señor cuando lo arrestan. Y en ese momento que lo arrestan, empieza a negarlo al Señor, con distintas formas, distintas maneras. Al final del capítulo 22 lo vemos. Y ahora voy a leer una parte de la última negación de las 3 que hizo Pedro del Señor, que dice así. Perdón, ahí está. Gracias. Hombre, no sé de qué estás hablando. La última negación, replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió, miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo
antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. La verdad, cuando leo esta porción, es algo tan especial. Yo pienso que cuando nosotros, sin querer, durante la semana, con nuestras actitudes o con nuestras respuestas en la casa, cuando no contestamos bien a aquella persona que tanto queremos, que está al lado nuestro. Pobre Claudio, por ahí se me sale y no le contesto como debo contestarle. O a mis hijos no le contesto como debo contestarle. Se me hace ver esa mirada del Señor a Pedro. Esa mirada que no decía nada y decía todo. Esa mirada profunda que lo llevó a darse cuenta que lo había negado 3 veces a su Señor, al que le había dicho hace unas horas, no, voy a estar con vos hasta la muerte. Y se retiró y lloró amargamente. Yo creo que no llegamos a entender cuando herimos al Señor, cuando hacemos cosas que a Él no le gustan. Y no nos comportamos bien. Es ahí cuando tenemos que sentir esa mirada del Señor, como la sintió Pedro. Yo no digo que cada momento te retires y llores, pero entendé que Dios te ama y te mira con esa mirada especial. Dice la historia que después de este episodio, Pedro, cada vez que escuchaba el canto del gallo, se le caían las lágrimas, porque se acordaba de ese momento. Y la tercera lectura, la que sigue, es Jesús cuando restaura a Pedro. Me encanta esta lectura, me encanta esta lectura. Tiene tanto para vos y para mí. Cuando terminaron, antes de leerla, el Señor Jesús ya había resucitado y empezó a aparecer. Y en ese momento, antes de aparecerle a los discípulos, dice que estaba Pedro a la orilla del mar. Era de noche y le dice a sus compañeros, capaz que entre ellos estaba Natanael, no sabemos, estaban 2 más, dice ahí la palabra de Dios, y le dice, voy a pescar. Y los otros le dicen, bueno, te seguimos. Estaba Juan, Pedro, vamos a pescar. Ese vamos a pescar habla mucho más de lo que podemos entender de lo que está diciendo ahí. La pesca para ellos era la vida antes de conocerlo al Señor. Pasaron 3 años juntos, compartiendo todo. Y el Señor le había dicho, vengan, los voy a hacer pescadores de hombres. Y ellos se olvidaron de eso. Vamos a pescar, le dice Pedro. Y fueron a pescar. Pasaron toda la noche. Y no pescaron un solo pescado. Acá hay un pescador avisado, que lo conozco, Jorgito, pero también hay otros que saben. Volver sin un pescado. Esa mañana al amanecer, a la orilla del mar, ¿quién estaba? El Señor. Ellos no lo reconocieron. Y le pregunta al Señor, ¿tienen algo de comer? No hemos pescado nada, dicen. Y en ese momento, el apóstol Juan, que era el discípulo que él se autodenominaba, el que amaba a Jesús, le dice, Pedro, es el Señor. Dice que Pedro inmediatamente se puso la ropa y se tiró al mar. Después vino y le dice el Señor, tiren las redes hacia la derecha, que ahí van a encontrar peces. Tiraron la red y dice que la red no daba más.
Eran 153 peces de gran tamaño que lograron pescar en ese momento. Toda la noche nada, pero cuando el Señor le dijo, trajeron un montón de pescados. Ahora cuando llegaron a la orilla, dice que el Señor ya tenía preparado el desayuno para ellos. Ya estaba el fuego, el pescado y el pan. Y dice que todos estaban alrededor. En los comentarios dicen, en un silencio, sin saber qué decir, viéndolo a su Señor ahí. Y en ese momento, el Señor lo mira a Pedro, como lo miró en ese momento. Y le dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Recordando la frase que Pedro le había dicho al Señor Jesús en su momento, yo, aunque todos te dejaren, yo no te voy a dejar, Señor. Y él lo había abandonado, lo había negado. ¿Y qué le contesta Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Volvió a preguntarle, como te pregunta a vos y me pregunta a mí, después de que lo negamos en nuestra vida diaria. Raúl, hijo de Sicri, ¿me amas? Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, cuida mis ovejas. Por tercera vez le preguntó Jesús, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Me imagino lo que tenía dentro Pedro, esa confusión, saber que lo había negado, saber que lo había dejado y que el Señor le preguntaba por tercera vez, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Y ahí le habla, le dice, de veras te aseguro que cuando eras joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás la mano y otro te vestirá y te llevará a donde no quieres ir. La que sigue. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de esto añadió, sígueme. Al volverse Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho, Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo Pedro preguntó, Señor, ¿y es este? Si quiero que Él permanezca vivo hasta que yo vuelva a ti, ¿qué? Tú sígueme nomás. Hasta acá nomás. Y cuando pensaba en esto, pensaba en tu vida y en mi vida. ¿Qué sacamos de esta lección? ¿Qué aprendemos de esta lección? Lo primero que aprendemos es el perdón de Dios. Dios no quería que se quede amargado Pedro, no quería que se quede recogiendo pescados. Él lo había hecho un pescador de hombres y los restituye, lo llama de nuevo, lo perdona, pero le hace entender ese perdón, que es un perdón amplio, que es un perdón grande, que es el perdón que Dios te ofrece a vos y me ofrece a mí. Es un perdón total, no hay culpa. No hay nada que arrastrar. Es el perdón que Dios nos da. Dice la segunda placa. ¿Puede ser, Rocío? Gracias. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Acá está hablando el mismo apóstol Juan, pero en una de sus cartas cuando le escribe a las iglesias. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguna peca, tenemos un abogado
que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por todo el mundo. Cuando vemos esa cruz, acordate que en esa cruz llevó todos nuestros pecados, todas nuestras culpas, todas nuestras sombras. Lo cargó en esa cruz. Creo que no llegamos a entender como humanos ese perdón divino, pero es lo que Dios nos da. Y cuando hablo, en esto consiste el verdadero amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Yo no sé si estás seguro si sos un hijo de Dios o todavía no. Si todavía hay alguna duda de que Dios es tu Padre, por favor no te vayas de acá sin pedirle el perdón a Dios, sin aceptarlo como su Salvador. Yo te invito a que a cualquiera de los que conoces le preguntes, pero estate seguro de que sos un hijo de Dios, del perdón de Dios, el perdón que Él nos da. Y lo segundo importante es, ¿puede ser la otra placa? El amor. Y como dice acá, en esto consiste el amor verdadero. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestros corazones con su amor. Cada vez que recibimos al Señor Jesús como Salvador en nuestra vida, sabemos que somos sellados con la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. ¿Eso qué significa? Que tenemos el amor de Dios dentro de nosotros. El amor en Dios no es una característica, son los genes de Él. Él es amor, no es una parte de Dios, Él es amor. Y a mí me encanta cómo Juan se define. El discípulo que amaba a Jesús. Ahora, ustedes pueden pensar de que Dios amaba más a Juan que a Pedro, o a Juan más que Tomás, que Natanael. No. ¿Dónde está la diferencia acá? En lo que Juan sentía. Juan sentía que Dios lo amaba. Ese amor que Dios le daba, lo sentía. Por eso decía eso. Dios no hace acepción de personas, Dios nos ama a todos. Ahora entender que Dios me ama a mí en forma personal. Sentíte amado por Dios. Cada día que llego a casa y tengo un plato de comida al frente, doy gracias a Dios. Veo un mimo de parte de Dios. Bueno, más allá de mi preciosa señora que me cocina cosas ricas, por eso sigo gordito, pero más allá de eso, sentir el mimo de Dios en cada cosa. El hecho de poder caminar, el hecho de poder andar, sentíte mimado por Dios, amado por Dios. Veo gente que anda buscando que alguien la quiera y que hace todo lo imposible para que alguien la mire. Dios te mira, Dios te ama, Dios te quiere. Es ese amor de Dios. Dice en Romanos, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestros corazones con su amor. Y cuando hablo de amor, me acuerdo de esta historia que cuenta en el Evangelio según San Lucas, cuando el Señor Jesús fue a cenar a la casa de un fariseo. El fariseo era la persona religiosa que más conocía de la religión ahí en Israel, y fue a la casa del fariseo Simeón. Entonces lo recibe al Señor. El Señor se sienta en la mesa como se sentaban en esa época, con las piernas para atrás, no en una silla, todos sentados alrededor de la mesa. Y en ese momento
cuando estaban todos ya comiendo, viene una mujer de la mala vida, como decían en esa época, y se pone a los pies del Señor. Con un ungüento caro lo empieza y con sus lágrimas a limpiar los pies del Señor Jesús. ¿Qué piensa el que lo invitó, el fariseo? Si él fuera profeta, sabría que la mujer que le está besando los pies no es una mujer buena. Entonces el Señor Jesús, que sabía lo que pensaba este fariseo, le dice: Simón, te voy a hacer una consulta, una pregunta. Sí, Señor, dime. Dice, un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 50 denarios y el otro le debía 100 denarios, 500 denarios. Y le dice, ¿cuál de los dos lo va a querer más? ¿Cuál de los dos le perdonó más? Y bueno, aquel a quien más le perdonó, le dice Simón. Bueno, tienes razón. Esta mujer, a la que más le perdonó, es más ama. Como diciendo, a vos te perdoné poco, poco amas. Y le dice el Señor, cuando entré a tu casa, no me lavaste los pies. Y esta mujer, desde que entró, no ha dejado de regar sus lágrimas sobre mis pies. Desde que entré, esta mujer me ungüento los pies con un perfume. Vos no me diste aceite, no me diste aceite para mi cabeza. Mostrando la diferencia que había. Ahora, dice el versículo al final, me ama mucho porque sabe que sus muchos pecados ya están perdonados. En cambio, al que se le perdonan pocos pecados, ama poco. Acá no es la cuestión pecar mucho para amar mucho, no, nada que ver. Es darnos cuenta de nuestra realidad y de nuestra bajeza delante de Dios. No hay un pecador con más pecado o menos pecado, sino aquel que se siente verdaderamente y sentir el amor de Dios. Que Dios nos recibe igual, que Dios nos ama igual, que Dios nos abraza y sentirse amado de Dios. Me encanta cuando Juan se autotitula, soy el discípulo que más ama a Jesús. Es algo hermoso. Que podamos entender esto. ¿Qué le preguntaba a Pedro el Señor Jesús? ¿Me amas? ¿Me amas? Y me gustó un comentario que leí. Ahí está, gracias Rocío. Jesús da a entender que el amor de Pedro no debe ser solo de la voluntad, sino también del corazón. Un amor brota tanto en el propósito como en el afecto personal. Vuelvo a leerlo. Jesús da a entender que el amor de Pedro no debe ser solo de la voluntad, sino también del corazón. Un amor que brota tanto en el propósito como en el afecto personal. Y si me permiten, voy a hacer un pequeño paréntesis acá. Como todos saben, tuve un infarto el año pasado y bueno, después de mucho, gracias a Dios, estoy muy bien por la obra de Dios, nada más. Y empecé a hacer gimnasia porque me recomendaron que haga gimnasia, que vaya a un gimnasio. Nunca en mi vida fui porque nunca me gustaron ir a un gimnasio. Fui y me dijo la persona que me está atendiendo, mira Raúl, lo que no da el corazón te va a dar el físico. Lo que no da el corazón te va a dar el físico. Cuando leía esta porción me acordaba de eso. Muchas veces ponemos voluntad, pero no ponemos corazón. Y muchas veces ponemos corazón, pero no ponemos voluntad. ¿Entendemos lo que significa esto? Muchas veces nos falta esa voluntad de levantarnos a la mañana y buscarlo a Dios. Nos falta la voluntad de estar orando continuamente, sin cesar. Nos falta la voluntad de venir a las reuniones y de poner el corazón.
Hermanos, no dejemos una cosa por la otra. Voluntad y corazón para sentir ese amor de Dios. Dios te ama, Dios me ama. No nos olvidemos de eso nunca y que eso nos ayude a tomar decisiones de acuerdo a lo que Dios quiere en nuestra vida. Más allá de las presiones que podamos tener, más allá de todo, sentir esa mirada del Señor. Yo creo que Pedro nunca se va a olvidar cuando el Señor se volvió mientras lo estaban castigando y lo vio a Pedro que había negado. Esa mirada. Y las preguntas que le hacen, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y cada vez entrando más profundo al corazón de Pedro. Y para ir terminando, la última, tú sígueme nomás. Le dice Pedro, estaba con el Señor ahí en esa charla íntima, y Juan estaba atrás. Juan no se separaba del Señor porque él se sentía amado por el Señor. Y le dice Pedro, ¿y este? ¿Y este? Como diciendo, bueno, mirá, Señor, no me gusta la cara de Germán. Con esos anteojos siempre me mira. No me gusta la expresión de Pablo. Tiene una cabeza muy grande. Aunque tiene el corazón más grande, tiene una cabeza más grande. No me gusta, Señor. ¿Qué dice el Señor? Tú sígueme. Hermano, hay cosas que nos suceden en la vida. Hay situaciones que están y que hay que aceptarlas, pero hay que seguirlo. Y me encanta esta porción cuando el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, es por esto que nunca nos damos por vencido. Aunque nuestro cuerpo esté muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Hermano, por favor reacciona. Cuando ves el problema, velo al Señor, ve qué hay detrás, ve el perdón, ve el amor de Dios. Yo creo que muchas veces nos achicamos y creemos que ahí termina el mundo. No, no. Ahí está Dios, siempre. Diciéndote, te amo, Raúl, te quiero. Y quiero mucho más de lo que estás dando. Cuando cantaba y la canción Poderoso Dios, antes dijo Fernando que Dios es como el alfarero que va moldeando esa pieza. Y para moldear esa pieza suceden cosas en nuestra vida. Y esas cosas son las que muchas veces creemos que son estorbo. No, hermano, es para crecer. Así que te invito a que en esta semana te acerques a Dios de una manera especial. Sentite amado por Dios. Sentite perdonado por Dios. Y ese sentimiento te lleve a ver filtrado cada una de las situaciones que te toquen vivir. Dios tiene mucho para darnos, pero nos quedamos y nos quedamos porque estamos viendo las cosas que están acá. No vemos la montaña, no vemos más allá. ¿Vieron esos días lindos en Tucumán cuando está todo claro y se ve el verde de la montaña al fondo? Qué hermoso paisaje. Bueno,
Eso es lo que Dios quiere que veamos. Y que el problema que tenés acá, Él lo va a solucionar. Él lo va a solucionar. Tú sígueme. No mires esas cosas. No lo mires a Juan, no mires a Carlos, no mires a este, no mires al otro. Sígueme. Te invito a que lo sigamos al Señor. Y lo sigamos todos juntos. Vamos a orar al Señor, vamos a clamarle a Él, vamos a agradecerle a Él. Y le vamos a pedir que en esta semana nos acerquemos a Él. Que Él pueda hablarnos al corazón, para que con la voluntad lo podamos escuchar y poder cambiar actitudes en nuestra vida, cosas que Él quiere que cambiemos, para su gloria y para su honra. Oramos al Señor. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque nos sentimos primero perdonados por vos, aceptados, Señor. Gracias, Señor, porque nos amas de esa manera total. Y, Señor, cuando vemos nuestra vida solo podemos decirte gracias. Gracias porque nos aceptas como somos. Gracias porque nos amas, porque quieres cambiarnos para tu gloria y para tu honra. Señor, gracias por ese perdón. Gracias por ese amor. Gracias porque todavía quieres, intenta que te sigamos, Señor. Gracias por invitarnos a seguirte. Queremos hacerlo de todo corazón. Queremos buscarte en esta semana. Queremos leer tu palabra. Queremos acercarnos a las personas necesitadas y mostrarle ese Dios tan grande que tenemos. Queremos mostrarle de que somos amados por vos, Señor, en nuestras actitudes, en nuestras palabras, en lo que hagamos. Señor, ayúdanos a poder demostrar ese perdón, ese amor de una manera práctica cada día. Señor, te amamos y te queremos. En tu nombre. Amén. Amén. Quisiera pedirte que te pongas de pie, por favor, y consideres esto, en que Dios es fiel. Dios nunca deja de ser fiel. Y fidelidad es una característica de alguien que no falla.